En este espacio, a orillas del Ebro, se concentró mucho poder durante siglos. La magnificencia de la iglesia, la pujanza económica, el gobierno municipal con las casas del puente y la presencia de las Cortes y del Justicia en el desaparecido Palacio de la Diputación. En 1363 se vive una situación crítica en Aragón. La larga y cruenta guerra con Castilla es ya un lastre insostenible. En las Cortes de Monzón, el rey Pedro IV expone ante los estados de la corona la necesidad de regularizar la obtención de fondos, un sistema de impuestos llamados generalidades que administrará en cada estado una comisión permanente de las Cortes, una diputación. Durante el siglo XV, la Diputación obtuvo una gran autonomía respecto al rey y las Cortes. Además de administrar la hacienda aragonesa, en ella quedaban representados de forma estable los 4 brazos del reino y era guardiana de la paz interna, mediadora entre nobles y concejos, defensora de los fueros y privilegios del reino y controladora de la institución del justiciazgo. En ese siglo se construye el edificio que servirá de sede a la Diputación, un palacio rectangular de 2 plantas en la Plaza del Aseo, junto al Palacio Arzobispal, cuya fachada occidental mira a la Lonja y la norte hacia el Puente de Piedra. Cada 2 meses, la recaudación de las aduanas aragonesas se lleva a Zaragoza y se custodia en la sede de la Diputación del Reino, en un arca con 4 llaves confiadas a 4 de los 8 diputados. Puede resultar curioso, para el que conozca, que se trajeron 9.000 tejas vidriadas de Alemania, es profeso, para la construcción del tejado de la Diputación del Reino, con lo cual se diseñó un tejado en rombos de colores que seguramente fueron la inspiración de lo que luego fue el tejado de la Basílica del Pilar. Es un modelo como muy centroeuropeo. En ese momento Aragón tenía una gran relación con el mundo germánico. Había venido una serie de artistas, de altos artesanos, etcétera, por el reino, y sobre todo había un grandísimo movimiento mercantil, por supuesto alemanes. Los alemanes vienen a Aragón muchísimo porque Aragón es un gran productor en el siglo XV de azafrán y ellos tienen una industria textil muy potente y lo utilizan de colorante. En su gran salón de San Jorge, del Reino o de Cortes, con su galería que miraba al Ebro, se celebraban las sesiones de las Cortes de Aragón. Por una puerta accedía el arzobispo de Zaragoza, portavoz ante el rey, en la apertura de las sesiones. A este espacio la monarquía acudía desde fuera, de visita, pues su sede era la Aljafería. También contenía la colección de retratos de los reyes aragoneses, encargada al italiano Felipe Ariosto por la Diputación del Reino en 1586. Además de sede de la Diputación del Reino y de las Cortes, el palacio acogía la Corte del Justicia de Aragón y la Real Audiencia, así como el archivo, la armería, la capilla de San Jorge y una pequeña iglesia adosada, la parroquia de San Juan del Puente, que también hacía las funciones de capilla real. Así permaneció este precioso depósito de lo más estimable en lo civil y político, por las muchas gracias, privilegios y excepciones referidas de que estaba lleno. Hasta el aciago día 27 de enero de 1809, uno de los más crueles y encarnizados que sufrió el vecindario de esta heroica ciudad en su segundo sitio, siendo pábulo de las llamas de las bombas que en tanto número cayeron en su recinto y abrasaron todo el edificio. Tras la Guerra de la Independencia no hubo interés en recuperar el edificio. El Palacio de la Diputación, que había albergado el Poder Ejecutivo, que había vigilado el ordenamiento civil, pertenece a un pasado que proyecta sus luces y sus sombras y que merece ser recordado. Forma parte de nuestro paisaje cotidiano.